Buenos días, mi nombre es William Fernando Blandón, pertenezco al grupo de Ingeniería Eléctrica y hoy voy a exponer sobre un tema de interés como son los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico lo podemos definir como un conjunto de componentes el cual están conectados entre sí y por ellos pasa una carga de electrones. Otra de las cosas que podemos definir lo que es un circuito ideal. Un circuito ideal es aquel que está formado por componentes los cuales facilitan la conducción de la electricidad o de los electrones, de la energía. Conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de tener una noción de lo que es un circuito eléctrico. Primero, comenzamos con la electrotecnia, que es una disciplina en la cual su función es buscar o estudiar acerca de los circuitos eléctricos. ¿Qué más? Abarca el estudio de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos también. Bueno, ahora bien, la corriente. La corriente aquí la definen como el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Pero, ¿cómo hace ella para fluir a través del circuito? Pues por mediante el voltaje o una fuente de tensión de voltaje, que es aquella que la cual nos impulsa la carga o los electrones a través del circuito. Como lo iba diciendo, pues el voltaje es aquella magnitud física que nos permite, pues es la que permite el impulso de esos electrones o de esas cargas. Ahora, la resistencia la resistencia es aquella la cual es la oposición a la corriente. Cuando pasa por ella, la corriente tiende a disminuir. Siguiente diapositiva. Ahora, las partes de un circuito básico son una fuente de tensión, que es aquella la cual le da el impulso a la corriente para conducirse a través de todo lo que es el circuito. Ahora bien, tengo la resistencia o un resistor, que el resistor es el componente que evita el paso de la corriente, o bueno, no es que la evita, pero sí le opone a que, si entra una cantidad de corriente muy grande y la resistencia es menor, eso significa que la cantidad de corriente que va a salir de esa resistencia va a ser mayor. Y si la resistencia es muy grande, pues la cantidad de corriente va a ser menor. Otra cosa, si la fuente de tensión es muy grande, significa que esa corriente va a ser mayor aún, debido a que va a haber un aumento en la velocidad de la conducción de la corriente. Otro de los elementos que vemos aquí presentados son un cable ideal. ¿Qué es el cable ideal? Es aquel que permite la conducción de la corriente sin ninguna resistencia más. Es decir, es un cable que no presenta ningún aspecto diferente que evite la conducción de la corriente. Ahora bien, tenemos las unidades de cada uno de estos componentes son los siguientes. Por lo menos, la corriente tiene como unidad principal lo que es el ampere. La resistencia, su unidad principal es el ohm. Y la fuente de tensión o fuente de voltaje es aquella la cual su unidad de medida es los voltios. Ahora, la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que nos relaciona los conceptos de voltaje, intensidad o corriente y la de la resistencia. Ahora bien, la ley de Ohm nos relaciona de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la corriente. La corriente siempre va a ser proporcional al voltaje. Es decir, a mayor corriente, mayor voltaje. Pero ¿qué sucede? Que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Como lo estaba explicando anteriormente, la resistencia al ser mayor, pues va a ocasionar que la corriente sea menor. Y si la resistencia es menor, pues la corriente va a ser mayor. Y aquí vemos las fórmulas que nos definen la ley de Ohm para la resolución de los circuitos. Ahora bien, los circuitos en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Pues es muy fácil. Un circuito en paralelo son aquellas las cuales sus componentes están conectados tanto por las entradas como por las salidas. Y pues son circuitos
donde una de sus principales características es que cuando una corriente entra por un circuito, cuando entra por el circuito se va a dividir en tres corrientes. Para el ejemplo de este circuito, si entra una corriente desde la fuente de voltaje y se conduce a través de este circuito, vamos a encontrarnos que hay una división. Primero entraría en la primera resistencia y también se venía desviada a la otra resistencia. Pero ¿qué pasa? Que son tres resistencias. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a dividir por lo menos tres veces la corriente. Otro de los aspectos importantes es que la corriente siempre va a entrar por la parte positiva de la resistencia, nunca entra por la parte negativa. Y cuando entra por la parte positiva significa que el componente lo que está haciendo es consumir energía. Ahora, un circuito en serie es aquel los cuales están conectados por decirlo de alguna manera, de manera lineal. Están conectados uno de otro. Y pues una de las características de este tipo de circuitos es que la resistencia como tal, si por ejemplo en este circuito estamos mostrando que tenemos tres tipos de resistencias, o bueno, tres resistencias, pero ¿qué sucede? Que esas resistencias se pueden sumar y formar una resistencia total y no cambiaría el circuito, seguiría siendo el mismo.